Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Hemos estado hablando de los grandes negocios hechos en la gran cúpula de los gobiernos, bajo el paraguas o bajo la protección de la gran cúpula de lo que es el oficialismo de un país. Y le vuelvo a repetir, esto ocurre en todo el mundo, no estamos hablando simplemente de nuestros países en Latinoamérica, sino que en las primeras potencias. Es más, muchas de las famosas primeras potencias del mundo son los que originan muchos de estos negocios delictivos. Sí, debo hacer una aclaración. Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, hay una serie de leyes que se han impuesto en las que leyes federales en las que dice que una compañía americana no puede ni debe de ofrecer coimas o mordidas a otro país o a otro funcionario en el mundo para realizar un negocio, para que se haga un negocio. Existen esos, se las aplica a todas las grandes compañías americanas en todo el mundo. He conocido algunos casos que sí han ido gente presa por violar esa situación. Es más, le voy a decir, todos nosotros que hemos trabajado en el gobierno, todos los años nos hacían firmar a principios de año una serie de documentación en la que nos informaban, y esto le digo todos los años, en enero nos informaban de todos los requisitos que debíamos nosotros de cumplir año por año en este tipo de situaciones, si nos enfrentábamos con la tentación de la corrupción, si de pagar dádivas o de recibir, incluso de recibir todos los años. La razón que lo hacen es una parte burocrática, es para protegerse de la agencia. Si usted como individuo decide hacer una tontería, la agencia va a tener un documento que usted firmó en el que usted dice que usted sabía que eso era una tontería. O sea, no lo hacen para protegerse de la institución. O sea, la institución sí se protege, obviamente, pero pueden decir, nosotros le dimos a él la documentación y él sabía que esto era ilegal, por lo tanto el culpable es él y no la institución. Eso lo hacen en todas las instituciones gubernamentales, en todas las instituciones federales, en todas las Fuerzas Armadas. E incluso le voy a decir más, hay ciertas leyes que prohíben que después de que uno ha estado trabajando, sobre todo en altos mandos de una institución aquí en Estados Unidos, del gobierno, no puede trabajar en el sector privado. Lo hacen, es debatible, muchas compañías no lo hacen, pero usted puede ser un asesor. No puede ser un entrenador. O sea, echa la ley y está la trampa, ¿verdad? Entonces todo esto existe porque todos los países venden equipos a distintos países, y sobre todo a países, así como le digo que le venden a países como los nuestros, que la mitad de las veces no necesitamos ni el equipo, ni tenemos la necesidad porque nunca lo vamos a utilizar ese equipo. También le venden a grandes países, se pelean entre ellos. Y la competencia, amigos y amigas, es impresionante. Y es aquí donde algunas compañías estadounidenses han sufrido las consecuencias, porque no todos los países del mundo tienen estos mismos protocolos de seguridad, de prevenir o de pretender controlar el pago de coimas, el pago de mordidas, el pago de dádivas a la gente. Eso no es cierto. En muchos países vienen y el primer negocio, antes de hacer un negocio, se pide una cantidad. Es más, le cuento una pequeña anécdota, no le voy a decir el país, pero me comentaba un político amigo, un individuo, que estaba un individuo por asumir la presidencia en su país, y entonces inmediatamente a través de amistades que conocía, él tenía muy buenos contactos en unas compañías que trabajaban en la obra hidráulica, y entonces con el nuevo gobierno querían a ver si se podía hacer un gran contrato, y entonces inmediatamente se comunicó con su amigo, que estaba asesorando en ese momento el futuro presidente, no era el presidente todavía, y que le explicó el proyecto. El amigo se interesó mucho, dice: esto es una cosa que el señor presidente se va a entusiasmar mucho con esto, pero te digo, para mí poder presentártelo antes de que él asuma, porque queremos hacer el negocio antes de que él asuma para cubrirse, para protegerse, necesito que me deposites una cantidad bastante seria. En ese momento era un dinero muy alto,
para poder yo hacer los arreglos y pagar a las distintas personas. O sea, ya se vendía el acceso. Fíjese, y no se había hecho el negocio todavía, se vendía el acceso, con la idea de que ya esta persona podía tener unas 15, 20 minutos con el futuro presidente para explicarle el plan, el trabajo, para explicarle la idea y cuánto dinero va a ganar. Y obviamente el arreglo era, ya se había incluso hablado esto, de que si se aceptaba la cantidad, si se aceptaba la obra pública esa, iba a tener un costo. Y ese costo iba a ir obviamente derivado al señor presidente y a la gente que participó. Los colaboradores, digamos, iban a recibir una comisión para que se realizara este negocio. ¿Qué quiere decirle con esto? Simplemente le estoy diciendo que negocios muy altos en toda la infraestructura de sus países, y ya no estamos hablando necesariamente de negocios al azar, hay mucho tironeo de un lado y de otro y un arreglo, y al final se arregla todo con dinero, ¿no? Y hay que llevarlos a estas gentes a comer, hay que llevarlos a viajar, y como yo les decía, muchos de estos hábiles manipuladores del sistema gastan muchísimo dinero anualmente tratando de convencer a entidades políticas, a políticos de alto nivel. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen a través de lo que yo les comentaba, pagándoles dinero, dándoles comisiones, regalándole regalos muy caros, lo último que yo les comentaba, que era la parte de la prostitución, prostitutas muy caras, porque si usted no hace eso en el negocio internacional a los altos niveles, es muy difícil competir, porque otras compañías sí lo van a hacer. Y esto se sucede en todo el mundo con grandes corporaciones que caen una y otra vez. Y este negocio, desafortunadamente, que le vuelvo a repetir, es el negocio que se repite una y otra vez, que usted y yo nunca vamos a enterar, pero que obviamente son delictivos. Quiero hablar rápidamente, no lo voy a tocar mucho porque ya con el otro negocio, si usted cree que el negocio oficial, el oficialismo para la venta de armas es corrupto, imagínese lo que debe ser el negocio de la venta ilegal de armas, que sucede también. O sea, nuestros países son un fondo monetario muy importante para todas las compañías de armas, porque por los otros negocios que estamos, particularmente si estamos hablando de movimientos políticos, o particularmente cuando ya que vamos a profundizar más, de crimen organizado, una cosa que está alineada una con otra son las armas ilegales. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas de estas organizaciones criminales, y cuando hablamos del crimen organizado, generalmente hablamos de narcotráfico, pero el narcotráfico ya no es narcotráfico solamente, sino que se ha expandido sus tentáculos en todas otras posiciones. Para tener ese sistema y que funcione, hay que protegerlo. ¿Y quién lo protege? Generalmente usted tiene niveles de protección, pero básicamente lo que le estoy diciendo es que tiene gente que se dedica específicamente a protegerlo de la violencia, del robo, de todo lo que... Haga de cuenta que si usted protegiera un país, es un ejército privado, todas estas instituciones, y le digo instituciones porque son empresas, todas estas empresas privadas que son crimen organizado, narcotraficantes obviamente, tienen todo un grupo de personas, algunos son muy sofisticados, con entrenamiento militar, con entrenamiento policial, que están fuertemente armados. Y estas armas hay que estar constantemente manteniéndolas y vendiendo. Entonces, venta de arma ilegal para esta gente es un negocio redondo, en el que no hay necesidad de pagar a tanta gente, porque no necesita usted tantos permisos, porque no necesita tanta seguridad, tanta ley y demás. ¿Por qué? Porque se hace por abajo de la mesa. Pero cuando hablemos de hablar por abajo de la mesa y tratar con el crimen organizado, amigos, el elemento de la corrupción es mucho más alto, porque ya ahí se emplea un nivel en el que no hay documentación oficial. Entonces aquí ya se habla directamente de maletines, o sea, de valijas. Hay que llevarle una valija al señor presidente, hay que llevar una valija al general encargado de la división, hay que llevarle un maletín al gobernador, hay que llevarle un maletín al presidente municipal, y esto se arregla todo bajo estas situaciones, porque esas armas no van a ir destinadas a la función oficial, por lo tanto no hay ningún récord, y por lo tanto, como son tan oscuras, es mucho más fácil esconderlas. Entonces, lo hablo brevemente, no lo quiero profundizar, porque es muy similar a lo que le hablé en el término
oficial. Porque para que la gente entienda, estamos hablando de cantidades serias de armas de todo tipo, en la que hay que pagar cierto derecho de piso. Hay que pagar un derecho aduanero, que no lo existe, por supuesto, para pasar. Hay que pagar un derecho de flete, hay que pagar un derecho de todo que necesita uno para traer estos armamentos a un país. Esto sucede una y otra vez en muchos lugares, y le digo, ¿de dónde salen? De los primeros países del mundo, y se los venden a nuestro país. Y esto pasa con ejércitos alrededor de todo el mundo. Cada vez que alguien tiene una posición política distinta y quiere formar un ejército, hay que comprar armas. Y estos vendedores de armas, que trabajan en todo el mundo, son representantes de los grandes países. Por eso es que tampoco ellos se ríen cuando alguien les quiere acusar, si están protegidos, obviamente, quiere acusar o quiere decirles que los van a meter preso, que van a jugar. Esta gente está muy bien conectada. Y si cae uno de ellos, y la investigación es seria, debiera también de caer mucha gente del gobierno que está atrás de esto. Por eso es que estas investigaciones no van a ningún lado. La venta ilegal de armas ilegales, obviamente, no estoy hablando que no van al ejército, que no van a la policía, y que van a los grupos subversivos. Ya puede ser, incluso le digo, hay varios países en Latinoamérica que todavía tienen problemas con la guerrilla, todavía tienen problemas con el movimiento guerrillero. Se sostienen con este tipo de armamento que viene de muchos países, en los que yo les digo, si se interesan, búsquenlos en el internet porque están ampliamente documentados. O sea, hay un grupo de países, Estados Unidos es uno de ellos, en lo que la venta de armas es una cosa regular, que usted la va a ver constantemente, y que son los que más encontramos cuando viajamos por toda Latinoamérica, este tipo de gente. Pero no se confunda, nada de estos negocios, y ya lo vamos a dejar aquí, este tema de las armas, nada de estos negocios en las armas oficiales, venta de arma oficial o ilegal, se hace sin el conocimiento del poder de turno y sin arreglos grandes. Mis amigos, mis amigas, los dejo con esto. Los invito a que nos sigan, los invito a que si les gustó esto, que nos aprueben. Y nos vamos a ver en el próximo video porque tenemos mucha más información. Un gusto en saludarlos.